Muchas gracias por la invitación. A continuación voy a brindar una breve reseña de lo que es el índice económico productivo utilizado en la evaluación genética nacional. Bueno, ¿qué es un índice de selección? Nos va a resumir. ¿Me escuchan bien ahí? ¿No? ¿Sí? Está. Nos resume en un solo valor, ¿sí?, la información económica y genética que tiene un animal para el sistema de producción donde se encuentra, y de esa forma nos va a facilitar la selección de los animales. De esta forma nos va a optimizar el balance entre las características evaluadas, ¿sí?, y que van a estar incorporadas dentro del índice, porque como todos sabemos no hay un animal que sea superior para todas las características, sino que con el índice vamos a compensar la superioridad que tiene para algunas y la no tan buenas condiciones genéticas que tiene para otras. ¿A través de qué? Del valor económico relativo que tiene dentro del sistema productivo cada una de las características incluidas en el índice. Y con esto vamos a fortalecer de alguna forma la rentabilidad económica de los animales dentro del sistema de producción. Esto como un recordatorio, el índice económico productivo se desarrolló para Orlando en el 2012, en el 2022 para Jersey. Esto forma parte del convenio de la evaluación genética nacional y es llevado a cabo por la Facultad de Agronomía, el desarrollo del índice. Y nos va a estar resumiendo entonces la superioridad o inferioridad de un individuo en un único valor para todas las características que son consideradas de importancia económica en el sistema, ¿sí? ¿En qué sistema? En un sistema de producción promedio de Uruguay, lechero. Por tanto, nos va a dar una herramienta útil y objetiva al momento de seleccionar a los reproductores. Entonces, cuando nosotros nos paramos y decimos hacia dónde queremos ir, qué queremos mejorar, tenemos que tener en cuenta la rentabilidad económica del sistema y más que hoy en día también complementando con la sustentabilidad de los sistemas de producción. ¿Qué nos vamos a fijar? Bueno, aquellas características a mejorar que sean de interés económico, porque afecten tanto los ingresos como los costos del sistema productivo. A eso vamos a apuntar a mejorar. ¿Cómo lograrlo? Bueno, midiendo las mismas características o características correlacionadas a ellas, asociadas a ellas genéticamente, y considerando los costos y los ingresos del sistema de producción. Esto lo van a ver más en profundidad con Ignacio Aguilar, pero los objetivos de selección considerados en el IEP van a surgir en parte de las características evaluadas a nivel nacional. Tenemos leche, grasa, proteína, peso vivo, eso sí no está evaluado, pero está considerado en el índice, el intervalo interparto y el score de células somáticas. Estas características son las que representan el mayor peso económico entre un sistema de producción promedio nacional. Y, por ejemplo, el peso vivo adulto no está evaluado a nivel nacional genéticamente, pero sí, al estar correlacionado o asociado genéticamente con otras características que vamos a incluir en el índice, podemos de alguna forma mejorar estas características objetivas. Y bueno, ¿qué características incluimos en el índice? Las productivas, leche, grasa y proteína. La vinculada a fertilidad, tasa de preñez en hijas. Y vinculada a la salud de ubre, score de células somáticas. Con estas características nosotros queremos mejorar nuestros objetivos de selección, que son estos, ¿sí? ¿Cómo interpretamos el IEP? Bueno, se publica en base 100, animales que tienen una rentabilidad promedio, son los animales que tienen un valor de 100. Se publica simultáneamente en cada evaluación con el resto de las características de la evaluación nacional, tanto para Jersey como para Orlando tenemos un IEP. Es válido para toros de todos los orígenes, produciendo en Uruguay, o aún que no los tengamos, podamos decidir importarlos y este IEP va a estar traducido, el método genético de esos animales que aún no están acá en Uruguay, a las condiciones de nuestro sistema de producción. El rango aproximado para Orlando anda en el entorno del 55 a 140, ¿sí?, de IEP. Obviamente los animales más rentables económicamente van a estar dentro del entorno o más cercanos a 140. Para Jersey entre 65 y 127. Y un animal promedio
vendría a ser un animal del percentil 50, es decir, animales por encima de ese percentil 50 ya van a ser mejoradores de nuestro sistema de producción. ¿Qué uso práctico le podemos dar en el tambo al IEP? Bueno, como punto de partida no existe un toro perfecto, como todos sabemos. El primer filtro que podemos utilizar, bueno, ni que hablar, el precio del semen. Sin embargo, dentro del precio de semen podemos encontrar a costos razonables valores de IEP muy buenos para algunos toros. El segundo filtro, bueno, elegir toros por mayor rentabilidad genética, es decir, buscar animales con mayor IEP, que se despeguen, ¿sí?, de ese percentil, como yo les mostré, mayor a 90. Y un tercer filtro, identificando las debilidades del rodeo, podemos decidir darle más énfasis en la mejora de alguna característica que otra, a animales de similar IEP que hayamos elegido previamente. ¿Por qué eso? Porque podemos encontrar animales con igual IEP o similar IEP con distintos méritos genéticos para cada una de las características por las que fueron evaluados. Entonces, de esta forma, nos aseguramos tener animales con un buen IEP, es decir, que nos van a dar una buena rentabilidad económica a nuestro sistema de producción en el que están, pero además, si queremos darle un mayor énfasis en mejorar alguna característica que otra, más reproducción, más volumen, lo podemos hacer. ¿Tá? Podemos tener buenos toros nacionales con también perfiles genéticos variables, ¿sí?, en la misma tónica que les comentaba recién, tanto para Jersey como para Holanda. ¿Qué fortalezas tiene este método? Bueno, primero sincroniza los recursos genéticos y ambientales para optimizar el resultado económico de nuestros rodeos comerciales. Es robusto, conceptualmente hay una teoría genética y económica detrás, y es flexible, ¿tá? Lo podemos adaptar según a las distintas situaciones y características. Y ya terminando, ¿qué perspectivas tenemos con el índice? Bueno, tenemos una necesidad de actualizarlo incluyendo longevidad, ¿sí? Hoy en día no está longevidad. Tenemos también una necesidad de incluir nuevas características, ¿sí?, que son de difícil medición, pero tienen un alto impacto a nivel comercial y cada vez más, por ejemplo, las emisiones de metano, enfermedades digestivas y metabólicas. Sin embargo, para eso, que debemos tener en cuenta que debemos llevar un registro sistemático de las características a mejorar, si no, no hay mejora, ¿sí? Y hay que poner más énfasis en algunos rasgos del IEP, por ejemplo, para sólidos en leche, para reproducción, sí, se puede hacer. Es necesario el desarrollo de nuevos índices enfocados a diferentes sistemas de producción, se puede hacer también, y vale la pena también ponernos a estudiar distintos escenarios. Y es necesario, o podría ser necesario, el desarrollo de un índice vaca para vacas cruza, ¿sí?, dentro de cada tambo, y con eso podemos predecir la futura producción de esas vacas cruza. Y por último, es necesario fortalecer la extensión, ¿sí?, a productores y técnicos sobre el uso del IEP. ¿Tá? Y con esto les agradezco la atención. Muchas gracias. Buenos días y en primer lugar agradecer a INALE por la invitación. Hoy la idea es presentarle algunas de las novedades de la evaluación genética nacional, en particular con lo que es la incorporación de la información genómica o evaluación genómica en nuestra evaluación. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con esta transparencia porque, bueno, en definitiva nosotros queremos hacer mejora genética. Esa mejora genética perdura en el tiempo, es lenta, pero puede ir muy rápido, como vamos a ver. Pero bueno, esa mejora genética nosotros tratamos de identificar animales que tengan altos méritos genéticos. Y cuando hablamos de méritos genéticos hablamos de valores de cría, de DEPS, o, como Rodrigo mostraba, unificados en un solo índice. Y esos animales poder usarlos como padres de las futuras generaciones de manera de poder tener una tendencia genética o maximizar la ganancia genética que, como sabemos, va a perdurar. Y la selección genómica, bueno, es un término que ustedes seguramente han escuchado hablar. Esto vino en los últimos
a partir de 2009 se hizo mucha investigación en esto. ¿Y qué es la selección genómica? Bueno, básicamente vamos a poder lograr tener incrementos significativos en valores de precisión, porque nosotros cuando hablamos de DEPS tenemos esa medición que es el mérito genético, pero también tenemos medidas de qué tan confiables, porque no estamos pudiendo medir directamente, entonces usamos predicciones. Y por lo tanto cometemos errores o somos menos o más precisos, dependiendo de la cantidad de información. Entonces, esa medida de la precisión es parte de lo que a nosotros nos interesa poder estar. Cuanto más precisos, más estamos dando más cerca del valor genético verdadero. Entonces, con la selección genómica principalmente lo que vamos a tener es incrementos de precisión, pero a muy temprana edad. ¿Para qué? Para poder usarlos antes a los animales. Acá lo que les muestro es una fórmula que tiene 4 componentes, donde un componente es la precisión, justamente, qué tan bien estamos pudiendo medir el mérito de los animales. Si vamos a medir el mérito genético de un animal usando un promedio de padres, cuánto es el padre y cuánto es la madre, vamos a tener una precisión relativamente baja. Ahora, si podemos aumentarlo a través de la genómica, lo podemos aumentar. Lo mismo con el intervalo generacional, si podemos usar los animales más antes en el tiempo, porque tenemos mejores índices de precisión, vamos a estar disminuyendo lo que es el intervalo de generaciones y por lo tanto la tasa de ganancia va a ir aumentando. Y lo mismo ocurre con la intensidad de selección, que es qué tan presión estoy poniendo a los animales que estoy seleccionando. Principalmente, ¿cómo podemos hablar de selección genómica? ¿Qué es lo que el mundo ha hecho en ese sentido? Bueno, tenemos que hablar de lo que son poblaciones de referencia o poblaciones de calibración o entrenamiento, que son animales de los cuales conocemos su fenotipo o su valor de cría con alta precisión y los mandamos a un laboratorio a genotipar y tenemos un perfil de marcadores, de 50.000 marcadores, un tipo de marcadores. No vamos a entrar en detalle. Pero bueno, tenemos un perfil genómico de ese individuo y tenemos fenotipos con el cual podemos establecer ciertas ecuaciones de predicción, ¿tá? Y luego lo vamos a aplicar a un grupo de animales que son los candidatos, que solamente tenemos el genotipo y no tenemos ninguna información fenotípica para hacer selección. Utilizando esas ecuaciones en ese grupo de animales de candidatos a las selecciones, que podemos quedarnos con los mejores a una temprana edad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mediciones más precisas de sus valores genéticos. Para poner un ejemplo, si vemos lo que sería una prueba de progenie tradicional que se hacía antes del 2009, más o menos teníamos 5 años, los animales, los padres tenían hijas, y esas hijas tenían su primer lactancia, y más o menos entre 6 o 7 años, hubo 7 u 8 años en el caso de Uruguay, esos toros estaban probados o, vamos a decir, tenían una predicción basada en el mérito genético de sus hijas. Hoy por hoy, con selección genómica, podemos estar seleccionando animales al año o al momento que podamos extraer material biológico para mandar a un laboratorio. Entonces lo que estamos viendo es que estamos achicando bastante lo que es el tiempo para seleccionar. Pasamos de tener 7, 8 años a tener meses de los animales para seleccionarlos. Acá hay mucha información, pero la idea es mostrarle que esto que ha ocurrido en el mundo. Este es un trabajo que se presentó en el 2002, luego de tener unos cuantos años de selección genómica en Estados Unidos. Por lo lado, lo que vemos es que, bueno, hoy por hoy esto creció mucho y ya hay más de 10 millones de animales genotipados, donde el 90% de los animales son hembras, ¿ah? Ese es un dato bastante importante. Y lo que hemos visto es que, o han visto ellos y validado con los datos, es que la tasa de ganancia genética se ha duplicado para algunos caracteres y en otros caracteres, por ejemplo, caracteres de salud, ha sido más del doble el incremento en tasa de ganancia. Entonces lo que vemos acá no se ve, pero bueno, la gráfica que está arriba, si según la línea fue el momento de que se inició la selección genómica en Estados Unidos, fue diciembre de 2009, lo que vemos que luego de la tasa de ese momento, eso es mérito genético para proteína, vemos que aumenta más la tasa con la que veníamos aumentando. Y lo que vemos en la gráfica de abajo es en referencia a las somáticas, que también se aceleró muchísimo lo que ha sido la evolución genética en los animales. Y lo que le decía, estas dos gráficas que están acá a la izquierda, es que el intervalo generacional, y como vemos en el caso de los machos, que son los toros, pasamos de tener 7 años a 2 años. O sea, hoy los toros están teniendo 2 años cuando nace su primera hija, en promedio. Y eso acelera muchísimo lo que es la tasa genética de recambio de los animales. Bien. Esto, en su momento, INEA se planteó un proyecto para llevar adelante, para poder establecer esa población de calibración o entrenamiento.
hicimos genotipado de muchos miles de animales y desarrollamos y adaptamos metodologías para hacer evaluación genética y genómica, particularmente adaptadas a las condiciones nuestras acá en Uruguay, con el objetivo final de poder disponer de una herramienta de selección genómica en condiciones nacionales. Para eso, la idea es mostrarle un pantallazo. Fue un trabajo interinstitucional llevado a cabo en el Comité de Evaluaciones Genéticas, en donde tuvimos colaboración de casas de venta de semen nacionales establecidas en Uruguay, que se dieron pajuelas gratis, también de sociedades, de productores de la Sociedad de Criadores de Holando que mandaron pajuelas, y en definitiva, hay un convenio con la Sociedad Rural del Uruguay que INIA tiene acceso a los animales pédrigos de muestras de pelo para poder extraer ADN. Y luego también fue bastante importante una estrategia, dado que somos un país chico que no tenemos mucha cantidad de toros, poder abrirnos hacia el mundo y poder incorporar toros externos de Uruguay, pero que tenemos méritos genéticos de ellos a través de Interbul, que no vamos a entrar hoy en detalle, pero es una supraevaluación, casi evaluaciones de evaluaciones genéticas. Y hoy por hoy tenemos más o menos unos 18.000 animales en nuestra población de entrenamiento. Entonces, ¿qué hemos logrado? Bueno, primero que nada, desde agosto del 2023 ya tenemos implementada una evaluación genómica nacional. Y acá lo que les muestro es cuál es la precisión, esa medida que yo digo de confiabilidad que estamos usando para estimar los méritos genéticos. Tenemos en verde, en azul y en rojo. Verde son los padres, tienen mayores precisiones, eso no es novedad. Están en el entorno de los 70 hacia arriba, hacia los 90, en azul las vacas, y acá en rojo lo que tenemos son animales que todavía no han tenido ni dato propio ni hijos con dato, y son animales generalmente toritos jóvenes o vaquillonas o terneras, y lo que estamos viendo es un incremento importante en los valores de precisión. Me voy a concentrar en ese grupo de animales porque son justamente donde queremos hacer uso de selección genómica para poder seleccionar a más temprana edad. Y esta tabla, estos son animales nacionales de criadores, de productores de la Sociedad de Criadores de Holando, que a su vez remiten datos al MU, o sea que sus madres están, vamos a decir de alguna manera, con datos en la evaluación. Y lo que vemos es que la precisión para las estimaciones de leche, grasa, proteína, fertilidad y longevidad, generalmente cuando hablamos de una predicción sin genómica, andan en el entorno de 0,26. Eso es lo que generalmente uno ve cuando es un promedio de padres. Y cuando ponemos información genómica en estos modelos, podemos duplicar un poco más los valores y estamos logrando valores que andan en el entorno de los 65 puntos de repetibilidad, que es como la medimos la precisión o la confiabilidad. Si vemos los padres que están logrando sus primeras hijas con datos nacionales, generalmente estamos viendo que están con precisiones en el entorno. O sea, en definitiva, podemos estar seleccionando animales al momento o descartando animales al año de edad, en el caso de hembras o de machos también, con una precisión similar a la que sería una vez que esos animales hubiesen tenido descendencia o dato propio evaluado. Y creemos que esto es un dato bastante importante y estos valores de incremento en precisión es una de las medidas para ver qué tan bien estamos haciendo estas evaluaciones o qué tan bien, esto depende de muchos factores, pero básicamente de la cantidad de esa población de entrenamiento, de referencia, y estos son valores bastante aceptables en la comunidad internacional para la población de entrenamiento que tenemos. En resumen, para ir terminando, era un pantallazo para que se queden con la idea de que en Uruguay sí tenemos predicciones genómicas nacionales usando la información que el Uruguay ha ido recolectando a través de distintas instituciones, como Mejoramiento Uruguayo, pero también ARU, que en su momento llevó control lechero y hoy sigue llevando todos los que son los pedríes, y la Sociedad de Criadores de Holando, que aporta, además de la genealogía de una gran parte de la población, controles para calificación lineal. Y por otro lado, esas predicciones genómicas también están integradas con lo que son las evaluaciones genéticas internacionales a través de lo que es Interbul, que quedará para otro momento, pero quédense con la idea de que hoy Uruguay recibe 170.000 toros, que no están todos en Uruguay, pero que están evaluados como si estuviesen en Uruguay. Y eso es un punto importante. Tener estas predicciones genómicas nacionales, va a permitir seleccionar, refugiar animales a muy temprana edad, con alta confiabilidad. Y ese es el punto que quiero que se lleven. Y eso lo podemos hacer tanto para terneras o vaquillonas, pero también para machos, y esta información o esta tecnología está disponible para dos tipos de animales.
Y junto con uso de semen sexado, tanto sea con destino a leche o con destino a carne, que en otros países y acá también se está usando, como Beef on Dairy, uno puede determinar o direccionar mediante manejo de las inseminaciones qué destino se le va a dar a esa cría. Y bueno, lo que vemos es que tenemos un gran potencial para poder incrementar las tasas de mejora genética si podemos usar esa selección genómica. Y bueno, esta herramienta de selección genómica hoy la tenemos disponible a través de la prueba nacional que llevamos adelante. Solamente mencionarles y recordarles que toda la información que se hace y que se publica se actualiza 3 veces al año. Queda publicado en lo que es la página Genética Lechera. Ahí están básicamente los resúmenes de padres, pero los productores que integran el MU reciben los índices para cada productor. Así que con eso, bueno, dejaría por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento interesantísimo entonces para la genética del ganado lechero, en este reconocimiento de INAL en invitarnos. Y bueno, simplemente yo voy a cerrar contando cómo surge el sistema. No, como hemos conversado ya desde la intervención de Ricardo como presidente de INAL, esto no surge de un repollo ni se compra en una tienda, digamos. Estos son años de trabajo del Uruguay con diversos hitos, no se los voy a leer, no se asusten, pero ahí en un pantallazo están viendo diferentes hitos históricos e institucionales que hacen de este proceso un proceso muy, muy lindo, que es un proceso comunitario. La mejora genética no se puede hacer de forma individual y esto y todo lo que vayamos viendo lo va a demostrar. Pero básicamente podemos conversar de que efectivamente en diversas épocas existieron procesos de descentralización institucional. En aquel momento de fines de los 70, cuando el ministerio otorga, digamos, o concede a la Asociación Rural del Uruguay, gremial fuerte en aquellos momentos, el contralor de la producción que estaba bajo su órbita, los registros genealógicos que estaban bajo su órbita. Luego, la importancia que tuvo para el país esa consultoría internacional de FAO a fines de los 80, que dio un diagnóstico técnico de la situación de Uruguay y unas recomendaciones para avanzar a lo que Rodrigo y Nacho comentaban, digamos. De ahí eso es lo que los quiero llevar a ver cómo llegamos a estos avances tan de primer mundo, digamos. Eso dio lugar también a otro proceso muy lindo que fue esa consultoría FAO, a la creación de Mejoramiento Lechero, una iniciativa de productores lecheros, comerciales, que tenían interés en empezar a trabajar con la mejora de sus animales, con un fin no de venta de reproductores especialmente, sino para tener una lechería más eficiente productivamente en aquellos momentos. Y luego otro proceso de integración nacional de procesos y de registros, que fue la fusión de estas dos grandes bases de datos y de captura de registros, que fue el proceso de creación del MU, de Mejoramiento Uruguayo, fusionando las bases de datos que teníamos en la Asociación Rural del Uruguay y en el Instituto Nacional de Mejoramiento Lechero. Y también esto fue acompañado por un proceso tecnológico, digamos. Lo que como frutilla de la torta comentaban mis compañeros, esto no tiene, digamos, tiene base desde fines del siglo XIX, prácticamente, con el tema de los registros genealógicos. Todos fueron avances de épocas y cambios de época que intentaban medir de una forma objetiva la selección de los mejores animales. Y llegamos hasta nuestro primer cuarto del siglo XXI con las evaluaciones genómicas y la incorporación constante de nuevas características y demás. Mapamundi, que yo especulaba que le ibas a presentar vos, Nacho, esto es Interbull, ¿tá? Y entonces yo iba a decir, acá resignificamos, fíjense Uruguay dónde está, en medio de 33 países, y esto que estoy contando, a lo que llegamos, que intento que ustedes me puedan acompañar rápidamente, con un esfuerzo demasiado, digamos,
todo este proceso histórico de décadas, que no es casualidad que Uruguay sea uno de los 4 países del hemisferio sur participando mano a mano con los exportadores de primer mundo, exportadores de genética y los grandes jugadores en genética bovina mundial lechera. Allí lo ven en una imagen. Y entender también que esto es posible, todo este registro, todo este sistema de registros y evaluación, porque nace en los tambos. Por eso yo decía, es un proceso comunitario. En el sistema uruguayo, como en todos los países también, cuando Nacho hablaba, tenemos los fenotipos, algunos habrán pensado, ¿qué es los fenotipos? Bueno, Nacho estaba hablando, tenemos los registros de la realidad, lo que pasa en los tambos. Y este sistema, entender que funciona, sí y solo sí, por la generosidad del productor que registra y manda los datos, participa de un sistema que valida esos datos y permite a través, bueno, ahí está esquematizado, con un software de gestión, esa es la validación, digamos, técnica objetiva, participa de lo que hoy en día tenemos, que es una base de datos nacional, que también un proceso a destacar visionario de los productores que lo fundaron en aquellos años, desde sus inicios el mandato de esa base de datos, de información, es aportar a la investigación nacional. Por tanto, tienen libre acceso, con sus protocolos, digamos, pero libre acceso, la Universidad de la República, con todas sus facultades, y el INIA, que fue creado en un proceso, digamos, posterior. Eso es bien destacado porque también dio lugar a lo que también comentaba Nacho, que es que esta evaluación genómica con la que contamos hoy en día cuenta también con un banco de ADN lechero, que pocos conocen que existe, que conformamos Mejoramiento Lechero con sus datos de la realidad, el INIA y UDELAR. Y básicamente, lo comentábamos también, lo escuchaba a los que me antecedieron también en todas las charlas, que lo comentaba el Duende también, estamos en un trabajo de que en todos los instamentos en que agregamos nuevos registros, agregamos valor para el productor. Entonces, es necesario todavía, y lo mencionábamos con aquello de que el 30%, lo comentaba Ricardo, el 30% de los predios elegidos para el proyecto FPTA, solamente el 30% está en esta etapa de medir la producción individual. Eso no es un desmérito, para mí es fantástico, porque a lo que apuntamos con el éxito de este proyecto es la extensión, la popularización, digamos, de esto, y qué bueno ya empezar con una muestra realmente real. Pero eso no quita que efectivamente el productor que empezó este caminito termina con esta frutilla de la torta, que es contar con una evaluación cuantitativa y objetiva de sus animales, separada de la parte ambiental, pero además en el camino él fue mejorando, porque como 1200 veces hemos dicho, lo que no se mide no se mejora. Y bueno, en esto también es un proceso virtuoso. Y acá contarles algunos datos que se mencionaron en la mañana. Esto es lo que comentaba también Ricardo, que parece que lo hubiéramos coordinado, pero no lo coordinamos. Esta es la evolución de la producción de sólidos, proteína más grasa, en los últimos 25 años. ¿Qué encontramos en la última década, para no extendernos más? Que 1/3 de esa productividad, que como ustedes ven, ambientalmente subió, bajó, etcétera, 1/3 siempre fue la genética. Estamos trabajando, lo comentaba Rodrigo, el énfasis del índice económico de producción está en lo que más nos paga la industria de esa leche, que es los sólidos, y aquí está reflejado. Y definitiva, estamos hablando de que es un proceso lento. Con la charla de Nacho empezamos a ver que es relativo eso de la lentitud. Los paradigmas van cambiando, pero si bien nunca nos vamos con esta industria a cielo abierto, nunca nos vamos a liberar del ambiente, como ven el serrucho y el riesgo arriba, en genética es lo que podemos controlar y debemos, digamos, trabajar. Y estas son las herramientas, y el país cuenta con esto. Y este es el índice, esta es la evolución de lo que contaba Rodrigo, del índice económico de producción.
lo medimos también de los últimos 25 años. Ustedes dirán, pero ¿por qué si acaba de decir Rodrigo que salió en el 2012? Sí, pero esto es por año de nacimiento. Las vacas viejas también tenían su índice. Y ahí ven diferentes como escalones. El índice aparece en el 2012. Fíjense esa tasa de crecimiento cuando se vio medido la genética de los animales, el potencial genético de los animales a través de un índice que me conjugaba todo lo de valor económico. Y luego en el 2018 yo creo que ahí se consolidó esa información que venía de Interbull. Y así tenemos que en el último quinquenio, acelerando este proceso, estamos creciendo a una tasa genética del 2.4% por año, ¿sí? Esto, lo interesante, es el campo que tenemos para avanzar, porque en esta misma muestra el cuartil superior de los productores más que duplica esa tasa. Entonces están andando rápido con animales cada vez más productivos, ¿tá? Y entender que cada 1% que agregamos representa algo más de $2.30 por vaca por año, y si bien parece un número pequeño, así visto y rápido y con las falencias de la explicación de hoy, entendamos que estamos generando para los animales una renta vitalicia por vaca, por lactancia, todos los años, y ahí está el gran valor que tiene para el sector trabajar en este tema. En definitiva, unas ideas finales, cerrando, de vuelta. Necesariamente la mejora genética es un proceso comunitario, es un desarrollo colectivo muy lindo, lo hemos visto, el país ha progresado y nos ha permitido participar en los primeros puestos del mundo. Es bien virtuoso, es bien lechero, ¿no? Es un proceso bien de la lechería del tambero. Y si bien hemos visto lo que hicimos hasta ahora, los resultados, bueno, yo creo que lo que viene, estamos realmente en un cambio de época por las capacidades técnicas que hemos generado, por las capacidades humanas, por la tecnología que avanza rápidamente. Estábamos recién cruzándonos con algún productor, ya se está manejando a nivel de predio el tema, además a nivel de predio comercial, el tema de la genómica. Eso va a avanzar muy rápido y nosotros como país debemos posicionarnos porque efectivamente muchos de esos servicios de genotipado se van del país porque son comparados no con nosotros mismos, sino con evaluaciones, por ejemplo, de otros países que son los que venden los recursos. Entonces, realmente creo que estamos en un momento con las herramientas y las capacidades para empezar a desarrollar la industria genética nacional, buscando desarrollar eficiencia productiva, ambiental y sanitaria para nuestros animales. Contamos con eso. Así que bueno, por aquí dejo. Muchas gracias.